Piélago, pues ha sido muy enriquecedor. Hemos podido hacer algunos aportes importantes con el grupo, cada uno de sus disciplinas, pero también hemos aprendido muchos conocimientos por parte de los guías y del propio territorio. Yo como la experiencia ha sido muy buena, ha sido muy gratificante. Yo creo que para ser el primer curso ha salido todo muy bien y yo creo que los estudiantes están muy contentos, están muy agradecidos y se van con muchísimos conocimientos de aquí. Yo creo que un curso de este tipo a cualquier estudiante de una carrera, de un grado como ciencias ambientales o como biología le encantaría hacerlo. Entonces el éxito está asegurado siempre que se haga, claro que sí. Yo creo que esto es una oportunidad única y que cualquier persona lo firmaría, vamos, con los ojos cerrados, poder estar aquí, poder disfrutar de esto. Este tipo de iniciativa va a redundar de manera significativa en las experiencias, conocimientos y bagaje que pueda tener cualquier estudiante de grado y me atrevo a decir de posgrado en áreas que relacionen, digamos, al ser humano y su entorno ambiental, todo el tema de naturaleza, conservación, sostenibilidad, cambio climático. Estoy absolutamente convencido de que antes de venir a este curso se tenía una impresión y una realidad que luego de terminar este curso va a ser totalmente modificada y ampliada o complementada. Bueno, ojalá que se pueda mantener este tipo de iniciativas porque bueno, yo creo que supone un hito, supone también una marca que diferencia a nuestras instituciones y que sin duda las hace atractivas para cualquier estudiante. Es algo que no solamente supone un viaje espectacular, sino que también el aprendizaje que se pueden llevar de aquí también es único. Ojalá que se pueda seguir haciendo cada año e incluso ampliándose. ...70 años de historia y de aporte a la academia de la provincia y el país. Con una identidad que nos define, nos conecta con nuestras raíces y nos motiva a trascender. Identidad que trasciende. Es un recordatorio de nuestro potencial colectivo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Probando un poquito.
70 años de historia y de aporte a la academia de la provincia y el país. Con una identidad que nos define, nos conecta con nuestras raíces y nos motiva a trascender. Identidad que trasciende. Es un recordatorio de nuestro potencial colectivo. Es patria, técnica y cultura. Es crecer y construir un futuro más humano, más equitativo y más inclusivo para Manabí y Ecuador. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Hola, mi estimada Cecilia, buenas tardes. Antes de dar inicio, una pregunta. Las diapositivas son las suyas, las que están compartiéndose, ¿cierto? Ya, perfecto, listo entonces. Eh, Estamos en 2 minutos, listos para ya dar inicio a su conferencia maestra. De acuerdo. De acuerdo, Luis. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Justamente ahora, hora meridiana, eh, nos reintegramos con la conferencia magistral que cierra esta primer parte de la jornada desde el Campus Quito, contando con la presencia de la magíster Cecilia Alexandra Santana Estrada con el tema acceso a la educación superior, tema de debate y de interés para la academia y la sociedad general. Nuestra conferencista cuenta con más de 15 años de trabajo en distintas instancias de la educación superior, a través de asesorías en el diseño y ejecución de políticas públicas, lineamientos, directrices y normas para la operatividad del sistema, especialmente relacionadas con el financiamiento de las universidades, el fortalecimiento de la formación técnica tecnológica pública, el régimen académico y especialmente con el espacio de aseguramiento de la calidad en el sistema de educación superior. Su experiencia específica en el desarrollo y construcción de instrumentos técnicos con metodologías cual y cuantitativas para la implementación de procesos de autoevaluación, evaluación externa, acreditación de universidades
y para el sostenimiento público. Consultora además de diferentes universidades e institutos superiores, coordinadora académica del Campus Quito actualmente, con esta amplia trayectoria, contar con la experticia y también con toda la trayectoria de nuestra estimada Cecilia dentro de la Universidad Técnica, ha hecho también que ella se integre a un programa de doctorado, por ahora con una candidatura en la Universidad de Argentina, para investigar la relación de la calidad y el financiamiento de las universidades públicas ecuatorianas. A partir de este momento, mi estimada Cecilia, te damos la más cordial bienvenida, un abrazo a través de esta vía, aunque estemos cerca. Sin embargo, la virtualidad nos permite estar mucho más cercanos, para que pueda usted disertar el tema ya expuesto a través de esta pequeña introducción, y saber que va a contar entre 35 y 40 minutos para el desarrollo de la disertación, y posteriormente las preguntas, que seguramente van a ser algunas y que vamos a definir por cuestiones también de tiempo, cuáles podrán ser expuestas a través de este espacio y otras que serán respondidas a través de la sistematización y oficialización del documento memoria del evento. Cecilia, la pantalla es suya, el tiempo es suyo, éxitos, y bueno, cerramos de manera espectacular este primer bloque de la jornada inicial del primer Congreso de Espacios Propedéuticos y Nivelación Universitaria. Adelante. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos los compañeros presentes del Instituto de Admisión y Nivelación de la Universidad Técnica de Manabí. Gracias por hacerme parte de este espacio en la 8ª Convención Científica Internacional de nuestra universidad. A continuación voy a compartir un poquito del trabajo sobre el acceso a la educación superior, que sabemos todos es un tema de debate y de interés para la academia y para la sociedad en general. Voy a hacer una introducción para poner un poquito en contexto el tema. La política pública de admisión y nivelación para la Universidad Ecuatoriana constituye un tema de interés general y de continuo debate de distintos grupos de interés, pues supone la manera de atender una demanda social con la intervención del Estado. El ingreso a la universidad no se traduce siempre en acceso real al conocimiento, así como tampoco resuelve la problemática de la permanencia, sobre todo en los niveles iniciales. Tampoco garantiza el egreso con éxito de los estudiantes ni su empleabilidad. Asuntos no menores que siguen concitando preocupación con la comunidad universitaria, los gobiernos de turno y la sociedad en general. En una sociedad con profundas desigualdades, se mantienen privilegios y preferencias para ciertos sectores que resultan más favorecidos cuando los factores que influyen en el ingreso se conjugan. Pero ¿por qué cuestionar los sistemas de acceso a la universidad? Existe una discusión histórica y no resuelta sobre si la universidad está al servicio de las élites o a los sectores menos favorecidos. Desde esta perspectiva, cabe problematizar acerca de quienes han podido tradicionalmente y pueden acceder sobre todo a la educación superior pública. Pero ¿por qué es importante la educación superior? Según la UNESCO, describe la educación superior en general y a la educación en general y específicamente a la educación superior como instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y de la información. Según otros autores como Delors, la educación superior constituye al mismo tiempo un elemento insustituible para el desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de una cultura de paz en las sociedades. En el sistema educativo, para Bourdieu, uno de los elementos que permiten acumular capital simbólico y reconocimiento social son los títulos académicos, porque son finalmente los que sancionan el éxito o el fracaso, marcan la terminación de un ciclo de estudios y dan el derecho al ingreso a un ciclo superior. Los títulos académicos cumplen una función de designar y de certificar los diferentes grados escolares, de acuerdo a una jerarquía creada y aceptada social y económicamente. Son el certificado de ser socialmente reconocidos como las personas que han aprendido, como manifiesta el autor.
Siendo así, el tema de la formación y toda su red de relaciones en Latinoamérica tiene larga data, así como un origen común, situado a pocas décadas del descubrimiento de América en un contexto más bien de evangelización y de ofrecer a la vez algún tipo de oportunidades con base en una educación más centralizada. Si hacemos un poquito un recorrido histórico sobre los temas de cómo acceder a la universidad, vamos a ver lo que sucedía en la época colonial. Con su carga de discriminación social, racismo y fuerte religiosidad, en el Ecuador se fundó el Seminario de San Luis, precursor de nuestras universidades. Su fundador, el obispo Solís, en carta dirigida al rey el 12 de octubre de 1594, año en el que se establece el seminario canónicamente, le escribe, escuchemos: fundé el colegio en una muy buena casa, donde metí 40 colegiales, con hábito pardo y beca de grana, hijos de conquistadores y de la gente principal de esta tierra, y tan buenos estudiantes que pueden competir con los buenos seminarios de España. El seminario establecía en su constitución los siguientes requisitos para las admisiones. Pongamos atención. Primeramente, han de ser cristianos viejos, limpios de toda raza de moros, judíos y penitenciados por el Santo Oficio y de legítimo matrimonio. La Universidad Latinoamericana, dice Darcy Ribeiro, en el período colonial fue una réplica del modelo hispánico de enseñanza superior, señorial, escolástica, clerical, que cumplió con la función social de formar representantes criollos con privilegios que rigieron la vida colonial, pero con proporciones desiguales sobre las distintas clases sociales, diría el autor Ramírez en el año 2016. Federico González Suárez, en 1970, señala, en el seminario, por una ley especial, estaba prohibido recibir a los hijos de los artesanos y a los que pretendían ser admitidos como alumnos, debían acreditar primero, mediante una prolija investigación judicial, su limpieza de sangre, para lo cual era necesario probar que ninguno de sus mayores había ejercido oficio alguno, pues según las preocupaciones coloniales, este tipo de trabajo era deshonroso. Como podemos notar, desde ese entonces existían algunos antecedentes históricos que configuran ciertas características en lo que hoy llamaríamos acceso universitario en Latinoamérica. Y estas han sido la base para las condiciones de ingreso universitario también en nuestro país, las mismas que fueron acogidas incluso durante la vida republicana. Con el advenimiento de la República, en 1826, la vieja universidad controlada por las órdenes religiosas dio paso a las universidades seculares. Simón Bolívar, en el Congreso de Cundinamarca, estableció universidades centrales en todas las capitales de departamentos, así Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. En su reglamento, que según manifiestan distintos autores estaba redactado por el mismo Bolívar, se preveían los siguientes requisitos de admisión. Para matricularse en la universidad se necesita, o el pretendiente necesita saber leer y escribir correctamente, principios de gramática y ortografía castellana y la aritmética, acreditándolo con un examen para estas materias. Para ir a clases de ciencias naturales, precisa otro examen de gramática latina combinada con la castellana y elementos de poesía y retórica. Y para ingresar a jurisprudencia, teología o medicina, estaba obligado a rendir exámenes de ciencias naturales o a presentar el título de bachiller en filosofía, expone Quintia Moreno en un trabajo de revisión sobre los sistemas de acceso realizado en el 2015. Durante el gobierno de Gabriel García Moreno, ya entrando en 1860-1865, recordemos que este es uno de los personajes más polémicos de la historia ecuatoriana y un ferviente crítico de la universidad humanística tradicional. Que valga señalar también, en su periodo se clausuró la Universidad Central, de la cual había sido su rector, y en su reemplazo se fundó la Escuela Politécnica Nacional. Se enfatizaba en la necesidad de la educación técnica especializada, lo que estaba reflejado en los requisitos de admisión que se establecieron. Un curso preparatorio con las asignaturas de matemáticas superiores, física experimental, zoología, geología y botánica. Los aspirantes eran personas que se encontraban ejerciendo actividades técnicas, como doctores, abogados, agrimensores, y otros que no habían adoptado todavía ningún grado. Este es posiblemente la experiencia de los
primeros cursos de nivelación de los que se tiene registro en nuestro país. Posteriormente llega un cambio de época bastante interesante que tiene su entorno o tiene su contexto situado en la Reforma de Córdoba. La Reforma de Córdoba, pues lo que pretende es dar fin a esta estructura elitista de educación que perduraría más o menos hasta el siglo XX, cuando el movimiento sacude agresivamente el carácter inequitativo de la universidad, cuya ola expansiva se recoge en toda América Latina. Así consta en el Manifiesto Liminar de la Reforma del año 1918. Las universidades han sido aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que la dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes. Pero ¿qué pasa luego de la reforma de Córdoba en el Ecuador? En adelante, pues, esta reforma inspiró otras voces en la región. Así, el 29 de mayo de 1969 se marca un hito en la vida universitaria nacional. Tiene relación especialmente en la discusión sobre el ingreso de los bachilleres a los estudios superiores. Según relata Gustavo Iturralde, en esa fecha fueron asesinados varios bachilleres por las fuerzas militares y policiales, que a pedido de las autoridades ingresaron a lo que hoy conocemos como la casona universitaria de la Universidad de Guayaquil, para desalojar a los jóvenes que ocupaban este centro, pidiendo la abolición de los exámenes de ingreso, fecha que coincide con la protesta social latinoamericana. De este modo, aquí el sistema catalogado como discriminatorio, elitista y selectivo, entre comillas, fue abolido por la fuerza de la lucha social. La apertura de las puertas del sistema educativo universitario implicó en consecuencia un aumento progresivo de la matrícula universitaria en la década de 1960 y 70. Entonces viene una época en la que todos nos podemos recordar o podemos haber leído y escuchado, a la que se denominó la época del libre ingreso. Para indagar lo que significó el libre ingreso a la universidad en el Ecuador, es necesario tener presentes algunos factores que influyeron en este aspecto. Desde fines de los años 60, en donde la universidad pasó a ser vista como un espacio de movilidad social, y desde donde se empieza a hablar de la necesidad de establecer el libre ingreso como una política pública contra la desigualdad, se muestra énfasis, según varios autores relatan, a los filtros como los exámenes y los concursos para elegir a los más aptos para estudiar. En 1973, Manuel Agustín Aguirre, historiador y ex vicerrector de la Universidad Central, diría: la supresión de los exámenes de ingreso ha motivado una constante acusación contra la universidad estatal. Al hacerlo, se olvida que tal conquista, alcanzada con sangre estudiantil, que dichos exámenes nunca llegaron a constituir una prueba de la capacidad y conocimientos del alumno, que estaban viciados por las influencias que las personas de posición ejercían para obtener los ingresos deseados, que el bachillerato es un título que habilita para la enseñanza superior por sí mismo, y que, en resumen, todo daba como resultado la elección de los elegidos. Por otra parte, la presión ejercida para la ampliación de los cupos era de tal naturaleza que solo quedaban fuera aquellos que no poseían influencias. Para poner en datos un poco de estos temas históricos que hemos abordado hasta el momento, veamos las cifras de matrícula de las que se logra encontrar registro entre los años 1951 y 1973. En la lámina, ustedes pueden observar que desde inicios de los años 50 hay un crecimiento sostenido de la población estudiantil. Entre 1951 y 58, la matrícula crece más lentamente, en un promedio de 350 estudiantes por año. Este crecimiento va en aumento y es así que entre 1959 hasta 1965, la matrícula aumenta a un ritmo de 1,000 estudiantes por año. Desde 1965 se acelera este crecimiento. Por otro lado, se observa la desigualdad que existía en el acceso a la educación superior entre mujeres y hombres. Así pueden ver ustedes en la lámina que en 1951 la matrícula femenina era del 16%,
mientras que la matrícula masculina correspondía al 84%. Sin embargo, a partir del libre ingreso se puede ver un ascenso de la matrícula femenina del 24% en 1969 al 33% en 1971. Es importante señalar que a pesar de que la matrícula universitaria va en aumento desde 1951, el número de egresados y graduados no es igual, como pueden ver en las últimas columnas de la tabla. Vemos que la tasa de egresados va entre el 0 y el 5.7% en los años 51 y 73, mientras que la tasa de graduados alcanza entre el 5.9 y 3.2, datos variables entre el 51 y el 73 en los mismos años. Se puede decir entonces que toda esta conmoción social de libre ingreso no logra en ningún momento equilibrar el sistema de profesionales o al menos propiciar lo que llamamos aún y se llamaba también desde esa época la equidad. Vamos a ver un poquito lo que ocurre con los temas de acceso en los años 80. El 14 de mayo del 82 se publica en el Registro Oficial la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. En esta norma se explicitan los requisitos para entrar a la universidad y las funciones que tienen estas instituciones frente a los procesos de admisión. En el artículo 38 se establece que para ser alumno de las universidades se requiere poseer título de bachiller y que cada universidad reglamentará el proceso de ingreso, teniendo en cuenta la especialización de los bachilleres, sus necesidades de nivelación, la organización y distribución de los recursos académicos y los requerimientos de capacitación profesional en el país. Sobre la base de este articulado de la ley, se puede afirmar que desde el punto de vista normativo, esta ley pone fin al libre ingreso ganado por el movimiento estudiantil en los años 60. Pero hay que tener presente también que a su vez lo que hace la norma es formalizar lo que ya venía sucediendo en las universidades, pues muchos poseían sistemas y requisitos heterogéneos de ingreso, dado que algunas facultades incluso exigían que el título del bachillerato sea afín a la carrera que había escogido el aspirante. Cabe entonces cuestionarse si lo alcanzado por la lucha estudiantil fue el libre ingreso o la libertad de cada universidad para fijar los requisitos de ingreso. Sustancial diferencia. Veamos un poquito de datos de qué pasó con la matrícula entre los años 68 y 88. Como se observa, ustedes pueden ver detenidamente en la tabla, hubo un incremento en la tasa de matrícula universitaria. Sin embargo, el egreso no iba en el mismo sentido, tal cual como se mostró en la diapositiva de la matrícula anterior. ¿Qué pasa en los años 90? En los años 90 empiezan a surgir los cursos preuniversitarios. ¿Esto qué provoca? Provoca que la pelea, si queremos usar un término, por obtener un cupo, ya no solo se libre en el primer año de la carrera, sino en las largas filas para ingresar al preuniversitario que se hacía posterior al ingreso al primer año. El preuniversitario, al no estar articulado con un sistema de ingreso universal, sino más bien al ser una respuesta a una universidad abrumada por la imposibilidad física de recibir a los estudiantes, se transforma en un mecanismo de filtro previo al ingreso al primer año. La duración de estos cursos también se vuelve potestad de cada universidad, pero generalmente varían entre 3 y 12 meses. Los exámenes para el ingreso universitario serían entonces una forma de combatir el desfase entre la cantidad de estudiantes y el número de cupos existentes, dado que se implementaron no como una opción a favor de la meritocracia o de la nivelación de conocimientos de los futuros estudiantes, sino como un mal menor frente a la imposibilidad de responder a la avalancha de jóvenes que año a año buscaban ingresar a la universidad. Avancemos un poquito en la historia y les va a llamar la atención el título de esta lámina, De vuelta al proyecto del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. En mayo del 2000 se da un cambio normativo tras la ley del 82 y se aprueba la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se establece el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación Estudiantil, denominado en ese momento SENANI.
La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana estaba integrada por los rectores de las universidades y por las escuelas politécnicas, 12 representantes de los docentes, el presidente de la Federación Nacional de Profesores, 8 representantes de los estudiantes y 2 representantes de los empleados y trabajadores. Y de acuerdo a la norma, este grupo de personas serían quienes estarían a cargo de evaluar los contenidos y la marcha del SNANI, según muestra en su publicación el autor Gustavo Iturralde. El organismo al que se le encargó formular y reglamentar esta política fue el Consejo Nacional de Escuelas y Universidades Politécnicas, o que en su momento se llamaba CONESUP. Además, se señalaba que para ingresar al nivel de pregrado en el Sistema Nacional de Educación, habrá también adicionalmente un Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Este vendría a ser el primer SNA. Con este extracto de la ley podemos ver que el sistema de admisión y nivelación ya se había planteado desde la LOES del 2000. Se ratifica en la Ley Orgánica del 2010 y se hace efectivo a partir del 2011 en el órgano rector de la Política Pública de Educación Superior, en este caso la CENESID, y se instrumenta finalmente con la toma de exámenes a partir del año 2014. Es interesante observar cómo la LOES del 2010 hacía ya énfasis en ese momento en que no se deberá privar del acceso a los aspirantes por tener bajos niveles de ingresos económicos. Además, se anotaba que se considerarán las condiciones reales de la educación media, sus desniveles existentes y las necesidades de garantizar una continuidad formativa, pero también los requisitos de calidad que corresponden a la educación superior. Más allá de ello, el sistema busca favorecer el mérito. Y aquí nace otra palabra que seguramente ya es muy familiar para todos, pues es de los últimos años. El mérito para el ingreso. Tras esta revisión histórica, se observa que los intentos por hacer de la universidad un espacio de generación de oportunidades para cortar las brechas provocadas por la desigualdad ha estado presente desde hace muchas décadas. El repunte de la meritocracia fue un tema continental y global, no solamente ecuatoriano, por tratar de homologar los sistemas de educación y, por tanto, los códigos con los que se miden, entre comillas, las capacidades de las personas. En este contexto, su posicionamiento como política de Estado se ha institucionalizado, provocando la jerarquización de las diferencias de las clases que acceden a la universidad. Mientras que en el año 1995 la matrícula del 20% más rico de la población era 2.5 veces a la del 20% más pobre, 13 años después la relación era 6 veces más. Asimismo, entre 1995 y 2006, la tasa de matrícula en el quintil más pobre de la población aumentó apenas el 5.7%. Mientras que este mismo indicador para el quintil más rico aumentó en un 154.7%. Entre el 2010 y el 2018, el argumento de que premiar el mérito es una forma de democratizar la universidad con la sociedad se convirtió en la base de varias políticas educativas. Por un lado, por ejemplo, las becas otorgadas por la CENESID, el reglamento de carrera y escalafón, el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y otras normas como la gratuidad ligadas a la responsabilidad académica. Todo esto presuponía el decirle adiós a lo que en algún momento se denominó la palancocracia. Pero, ¿qué tienen en común estas políticas y normativas con el sistema de acceso a la universidad? Tienen en común que la base en la que se sustentan estos mecanismos es el premio al mérito, la posibilidad de acumular capital cultural a través de los títulos, reconocidos en el sistema de enseñanza, como lo señalan varios autores. Esto con el objetivo de eliminar la palancocracia, que según el gobierno de aquel momento sería una de las razones que limitó el acceso mayoritario al sistema educativo superior. Según Ramírez, 2015, quien haría una fuerte crítica a los procesos anteriores de admisión a la LOES, señaló: no eran procesos transparentes, ni en función de méritos, ni siquiera a veces en función de la cantidad de estudiantes. Precisó y apuntó que ahora se hace una repartición objetiva que no depende del gobierno, de la dedocracia ni de la palancocracia, sino que está en función de la calidad.
Desde esta perspectiva, asumir a la meritocracia como base de la política pública sería romper aparentemente con el pasado elitista de la universidad, utilizando el examen como un mecanismo para emprender la verdadera democratización de la educación superior. El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se señala que tiene como objetivos garantizar la pertinencia de la oferta académica, la existencia de un sistema equitativo, transparente para todos los aspirantes, basado en la aplicación de pruebas estandarizadas debidamente validadas. El cambio significativo en este nuevo sistema de acceso es que se define por un examen estandarizado a nivel nacional. En este proceso participarían todas las instituciones de educación superior públicas y a través del mismo se asignarían todos los cupos para primer año que poseen las universidades, constituyéndose en el único mecanismo válido de ingreso a las universidades y a los institutos públicos en el país. Además, se implementaron los cursos de nivelación general, que tenían como objetivo preparar a los aspirantes que no obtuvieron un cupo en una carrera con el fin de garantizar un mejor examen en la siguiente época en que lo pudieran rendir. Posteriormente, conocemos, esto ya es mucho más cercano a nosotros, la reforma y los cambios que se han dado en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Entre el 2020 y el 2021, el acceso a la educación superior por medio del examen estandarizado de la CENESID alcanza su momento más crítico, tanto que su eliminación incluso fue tema de debate entre las ofertas de campaña de los candidatos a la presidencia de la República. El examen y la forma de asignar cupos con base únicamente en el mérito se considera injusta, inequitativa e ineficiente. El descontento de los jóvenes por no alcanzar un cupo en la carrera deseada logró que en el 2022 del gobierno de turno, por medio de una reforma al reglamento de la LOES, eliminara el examen único de ingreso a las universidades e institutos públicos del país que tomaba la CENESID. Según anotó en ese momento el mandatario, fue para que cada casa de estudios aplique su propia prueba de admisión a los interesados en acceder a sus plazas. Esta nueva política en la admisión hizo que el acceso se traslade a cada universidad, para que sea cada joven, como diría en su momento el expresidente Lazo, pueda construir su propio futuro, escoger su camino y diseñar su vida con total libertad. A pesar de que los cambios para la admisión se dieron, el examen de acceso a la educación superior sigue siendo la vía a través de la cual se asignan los cupos para los estudiantes en las instituciones de educación superior. Si bien hay varias acciones para favorecer no solo un sistema meritocrático, sino un ingreso que observe otras características de la población, la realidad es que el sistema continúa sin dar abasto a la demanda de cupos que permiten cubrir el egreso del bachillerato con la continuidad de estudios en la universidad. El sistema actual considera nuevos parámetros que le otorgan al menos algún grado de equidad en la postulación de los bachilleres, ya que considera como puntajes de ingreso a las universidades los antecedentes académicos de los estudiantes y una cuota de políticas afirmativas que favorecen, por ejemplo, la ruralidad, la territorialidad, la condición económica y otras condiciones de vulnerabilidad social. Además, se otorgan becas que toman en cuenta la obtención de los mejores puntajes del grupo de estudiantes. Como análisis final, en la década de los 60 se puede decir que aparentemente se reflejaba, el sistema de acceso era el reflejo de lo que mostraba una sociedad inequitativa. Analizar, la universidad se constituía sistema de educación se caracterizó por estar bajo la protección y direccionamiento de la Iglesia Católica especialmente. Para el final de esta década se da un hecho notable, la Declaración de Libre Ingreso a la Universidad, provocada por todo lo que sucedía en el contexto de América Latina, en la cual se promulgó mucho el tema de la igualdad de oportunidades. Esta política provocó un aumento de alumnos en la universidad. Durante los años 80 llegó a su máximo nivel. Es durante esta década cuando la universidad no contaba con suficientes recursos y dependía del presupuesto que le asignaba específicamente el Estado. Si bien se democratizó la educación de tercer nivel con la gratuidad, esto no garantizó de ninguna manera que el acceso sea incluyente a todos los sectores o a los más pobres o a los grupos minoritarios. Entre 1995 y 2006, la tasa de matrícula en el quintil más pobre de la población, como habíamos dicho, aumentó apenas un 5.7%,
mientras que en el Quintil más rico aumentó el 154.7%. Pero aún más preocupante resulta que en el año 2006 solo el 3.4% del quintil más pobre tenía matrícula universitaria pública, frente al 21.9% del quintil más rico. ¿Esto qué quiere decir? Que este esquema de desigualdades viene de hace larga data y que aún perpetúa en nuestra época. Actualmente, los aspirantes al ingresar a la universidad deben rendir una evaluación que mide sus aptitudes. Según los resultados, los interesados podrán o no acceder a un cupo en una carrera de su elección. Sin embargo, sacar un puntaje acorde a las exigencias de cada prueba que poseen las instituciones no garantiza su ingreso, ni siquiera en la universidad pública, menos aún en la carrera de su interés, ya que la nota de ingreso es móvil y la determinan los mismos aspirantes. Situación no menor que puede de alguna manera perpetuar la desigualdad. Como conclusiones, se puede decir que la meritocracia a través de las políticas de acceso a la universidad ha contribuido históricamente a mantener las desigualdades sociales. Después de haber revisado los diferentes cambios en el sistema de educación superior y especialmente en el sistema de acceso, la tendencia de la matrícula se ha mantenido en ascenso, pero las brechas entre los grupos que acceden a la universidad no ha disminuido y por tanto el origen social sigue influyendo significativamente en la cantidad y la calidad de oportunidades que tenemos para acceder a la universidad. Frente a esta realidad inequitativa en el sistema educativo, es ilógico que la igualdad de oportunidades esté atada a la rendición de una prueba estandarizada de ingreso. Igualdad de oportunidades es garantizar en la universidad condiciones actuales y derechos a todas las personas para acceder a un sistema de educación superior. Como se ha dicho en el desarrollo expositivo, no solo es un tema de acceso, sino también de permanencia y egreso. Si solo se asegura un mayor acceso, puede registrarse el fenómeno que conocemos como puerta giratoria. Por ello, es necesario que la transformación del sistema de enseñanza evidencie la heterogeneidad del sistema educativo y su relación con las asimetrías estructurales que aún posee nuestra sociedad. En conclusión, todavía tenemos muchísimo por trabajar. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy aquí atenta y a la orden. Muchas gracias por tan importante disertación con un tema que es muy relevante para la actualidad del Sistema Nacional de Acceso a la Educación Superior, mi estimada Cecilia. Efectivamente, tenemos una primera pregunta generada por el ingeniero Hernán Carrión, docente también del Instituto de Admisión y Nivelación, y que pues trabaja a diario con estas novedades, ¿no? Importante reconocer la historia y reconocer la evolución. Por ello, Hernán plantea a usted si cree que los procesos de ingreso y nivelación se han estancado o han tenido un progreso en los últimos años. Como primera pregunta. Gracias, Hernán. Agradezco la pregunta. Creo que del desarrollo expositivo lo que podemos ver es que los procesos son cíclicos. El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión no es nuevo. Se lo planteó desde el año 2000. La lucha por el libre ingreso tampoco es un tema nuevo. Existió y aparentemente una norma ratificó los procesos de ingreso que ya se venían dando per se en las instituciones de educación superior. Lo que creo y lo que quiero decir es que siento como que si estuviéramos dando vueltas sobre lo mismo. Y eso es por una frase que siempre dicen las personas, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si cuando los tomadores de decisiones o quienes estamos al frente de las instituciones haríamos un poquito del recuento histórico de todo lo que ha sucedido con el acceso en nuestro país, capaz podríamos aprender de lo que ya sucedió y buscar nuevas formas de favorecer a las personas para que puedan acceder a la universidad. En todo el desarrollo expositivo que yo hice, encontré mucha información al respecto sobre las
de articulación de algo que siempre estamos nosotros bregando constantemente, la relación entre en la condición de egreso del bachiller y de ingreso a la universidad. Entonces, parece que trabajamos siempre sobre los sistemas de acceso, trabajamos siempre sobre el tema de los exámenes, trabajamos siempre sobre los cursos de nivelación, pero no atacamos el problema en donde realmente está, que es en la articulación entre la educación superior y la educación media. Entonces, creo que no existirá un curso de nivelación o un curso de capacitación que pueda de alguna manera suplir el trabajo de los últimos años o de todo el colegio y del bachillerato. No creo que se hayan estancado, son temas que están en un debate constante, pero sí creo que debemos revisar un poco los procesos históricos para plantear nuevas estrategias. Hoy en la mañana hemos escuchado varias intervenciones, varias investigaciones sobre la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, son otros contextos y yo creo que de alguna manera no estamos yendo de la mano. Eso podría aportarles. Muchas gracias, mi estimada Cecilia. Una segunda pregunta. ¿Cuáles deberían ser los nuevos niveles o las mejoras a implementar que vayan de la mano promoviendo democracia y meritocracia en los procesos de ingreso y nivelación? Como había dicho hace un momento, creo que es fundamental entender qué es lo que está pasando en el bachillerato. Porque recordemos que este es un esquema de continuidad. La universidad lo que hace es trabajar con los jóvenes que aspiran a ser profesionales y que egresan de las aulas de los colegios. Y en eso también tenemos mucha responsabilidad como universidades, porque nosotros somos los que formamos a los futuros maestros. Como lo que está pasando ahorita en nuestro campus, estamos con las carreras de educación básica y de educación inicial. Estamos formando a los futuros profesores de esas futuras generaciones que muy pronto vendrán a estudiar a la universidad. Entonces, creo que lo importante es abordar esto que no hemos atacado todavía. Creo que un esquema de mejoras podría incluir esta articulación constante, permanente, seria, transparente, con lo que realmente está pasando en el bachillerato. Creo que cuando ya llegan los estudiantes a la universidad, ya hay algún tiempo que pudo ser aprovechado de mejor manera para desarrollar mejores destrezas, habilidades, capacidades, conocimientos en los futuros aspirantes a la educación superior. Creo que una mejora importante para democratizar empieza mucho más atrás de lo que nosotros nos imaginamos como parte de los procesos de admisión y nivelación. Perfecto. Gracias, mi estimada Cecilia, también por la respuesta a esta segunda inquietud. Hay una tercera pregunta que se plantea. ¿Cómo se puede prevenir o en qué medida se debe prevenir para que los jóvenes no caigan en el fraude de la hipotética o posible venta de cupos para ingresar al sistema de educación superior? Con comunicación, con información, con capacitación. Y eso es una labor nuestra como universidad. Considero que es importante llegar a los jóvenes. Ya nos hablaba la compañera que nos contó sobre cómo los jóvenes conocen sobre la admisión, especialmente en la Universidad Técnica de Manabí. Estos procesos tienen que ser replicados y tienen que ser ampliados. Creo que hace falta mucha difusión y hace falta mucha capacitación, porque no solo depende de los jóvenes, también ahí recordemos que los jóvenes no están solitos en la vida. Si todo sale bien, tienen un esquema de soporte familiar importante, están sus padres, sus familiares, sus amigos. Entonces creo que mientras más eduquemos al núcleo familiar, mientras más eduquemos a la población en general sobre cómo son los procesos de acceso, más prevención existe sobre todo este tema de fraudes en los que pueden incurrir por la desesperación por obtener un cupo.
creo que sería súper importante ampliar estrategias, no sé, de pronto de la mano con el órgano rector de la política pública, en este caso CENESID, que lidera los temas de acceso, de una difusión masiva, de una capacitación masiva, señalando que los procesos de admisión son gratuitos en la universidad pública. Los procesos de admisión no tienen costo, los procesos de admisión no requieren de una persona que te ayude a hacer el trámite. Creo que como todo en la vida, eso se puede vencer con mucha capacitación y mucha comunicación, y no digo solamente dedicada o enfocada a los jóvenes, sino también a los padres y maestros de los últimos niveles de bachillerato. Me parecería personalmente importante. Perfecto. Otra pregunta importante que plantean es, ¿la normativa que regula el sistema de acceso a las universidades debe ser estable o moldeable de acuerdo a la realidad histórica del sistema? Creo que todo es perfectible y debe tratar de atender las diferentes condiciones que se dan por decirlo, en los distintos periodos de admisión. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. En la pandemia igual se tuvo que hacer procesos de acceso independientemente de que teníamos condiciones de restricción de movilidad importante. Creo que todo tiene que ser flexible, pero de alguna manera debe garantizar condiciones de equidad para todos los postulantes. La norma no puede estar escrita en piedra, pero la norma sí debe observar que los principios elementales del derecho a la educación superior se consumen en cada uno de los aspectos, independientemente de cuál sea el actor que aplique estos preceptos o que trabaje en el marco normativo. Creo que los cambios se dan constantemente, las generaciones son muy distintas, las formas de comunicación son cada vez diferentes, entonces pretender tener una norma que permanezca estática la veo bastante complejo. Creo que la norma debe dar los lineamientos básicos para garantizar condiciones de equidad, condiciones de justicia, condiciones de igualdad de oportunidades y transparencia. Serían como los mínimos a tener presentes. Y de ahí también pues dejar la libertad a las instituciones de educación superior para desarrollar los procesos de acceso y a los bachilleres para elegir la carrera de su preferencia. Perfecto. Gracias, estimada Cecilia. Yo tengo una inquietud particular, se la voy a plantear porque nos atañe y también porque usted es conocedora de muchas realidades. De hecho, acudo justamente a su experiencia dentro de la administración del sistema de acceso. ¿Cuán importante, aunque lo recalcó en la parte final de su respuesta, cuán importante es la autonomía universitaria para ayudar a potenciar el sistema de acceso a la educación superior? ¿Qué rol deben asumir las universidades para no tener dependencia de una agenda tal vez nacional que contrasta un poco con las planificaciones netamente institucionales en relación a los tiempos de acceso y a todo lo que demanda cada etapa en ellos? Es algo que siempre nos hace ruido, nos llama la atención, porque al final hay un ente regulador y también hay una normativa, como usted lo mencionaba, que es perfectible, que se puede mejorar y que tiene que ir a tono también con las necesidades y realidades de nuestros sectores, especialmente los más vulnerables, ¿no? Ceci, para ti la pregunta. Gracias, Luis. A ver, yo creo que la autonomía responsable es fundamental para que las universidades puedan implementar los procesos de acceso en función de las características del grupo poblacional al que atienden. Es muy diferente cómo se puede llevar un proceso de acceso en la costa, que en la sierra, que en una universidad que tiene diferentes campos del conocimiento a una que es bastante más especializada. Creo que en ese sentido la universidad debe tener la total libertad para desarrollar los procesos de acceso sobre la base de estos criterios mínimos para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los bachilleres. Pero más importante que la autonomía responsable que pueden tener las universidades
o aludiendo al esquema de autonomía responsable, sería fundamental los esquemas de cooperación, porque yo no quise todavía hablar en la presentación por el tiempo y porque todavía hay que ver un añito más que pasa, pero el nuevo proceso de acceso, ¿a qué nos llevó? Ya no tenemos el examen único de la CENESID, pero ahora tenemos jóvenes que están rindiendo 5, 6, 7, 10 exámenes. Entonces pasamos del examen estandarizado, ahora tengo que rendir 10 exámenes. Eso como que no empata de alguna manera. Y ahí creo que hace falta un esquema de articulación y cooperación entre todas las universidades. Que no hay un examen único estatal, de acuerdo, pero tampoco puede haber ahora un esquema en que el joven bachiller tiene que rendir 10 exámenes. No hace mucho sentido pasar de un lado a otro. Entonces, creo que la autonomía responsable tiene que pasar no solo por cada una de las instituciones, sino que tiene que ser un tema de autonomía responsable del sistema como tal, para buscar mejores alternativas de manera conjunta, para buscar alternativas que puedan ser de corresponsabilidad, de coparticipación y sobre todo también de optimización de recursos, porque Luis, tú que estás al frente del sistema de admisión de una universidad tan grande como la Técnica de Manabí, sabes que tiene un costo y este costo implica importantes recursos para la universidad. Entonces, ahora, así como implica para esta universidad, implica para las otras 50 más que tienen que hacer sus procesos de acceso. Entonces, creo que de alguna manera se pueden optimizar los recursos siempre y cuando el paraguas de la autonomía responsable dé también para esquemas de coparticipación y de cooperación entre las instituciones. Muchas gracias, Cecilia, por tu participación. Cerramos de esta manera, también en honor al tiempo, importantes insumos informacionales que quedan de manifiesto a través de este primer bloque de la primera jornada, definida desde la virtualidad. En la tarde los invitamos a una jornada también retransmitida, pero con ponencias presenciales y también una conferencia magistral desde la presencialidad en el campus Quito de la Universidad Técnica de Manabí. Y bueno, también dejamos para que sea parte del consumo de los asistentes todos los elementos que se han enfocado el día de hoy. Importantísimo, recordando que cada área, cada campo de conocimiento nutre a quienes participan de estos eventos científicos. De esta manera cerramos con una gran participación y una importante conferencia magistral nuestro primer bloque de la primera jornada, indicándoles que de acuerdo a la agenda planteada y compartida a los asistentes y ponentes, volveremos en actividad puntualmente a las 13:30 de este martes 22 de octubre. Hasta pronto a todos y éxitos. Buen provecho. Gracias, una buena tarde.